Saludos. Titulamos este vídeo Matflood, Carmona, Arqueocontrol 2, ABC, número 7. Hacemos este vídeo en un contexto de día 4 de junio del año 2021, en lo que repetidamente venimos nombrando como ataque de la oscuridad, que hemos dicho ya que es un ataque multifactorial. Por tanto, cada vez más personas van comprobando y se van presentando pruebas de que son múltiples los factores. Un factor es el aire que respiramos de este ataque, otro factor sería la alimentación, otro sería, podemos decir así, el tratamiento de introyección corporal, podemos decir, sin querer especificar mucho, ya sabrán a qué nos estamos refiriendo, y sobre todo relacionado con lo fundamental que nosotros venimos exponiendo en toda esta realidad, en todo nuestro sistema del cosmos, que es todo un sistema electromagnético, pero electromagnético natural. Y este ataque, por tanto, copiando a la verdadera fuente, pues ataca utilizando el electromagnetismo, como ya estarán comprobando, pero no el electromagnetismo natural, sino el electromagnetismo artificial, que es para nosotros totalmente demoníaco y es en lo que se fundamenta una de las principales, por no decir la principal arma de esta oscuridad, que es la copia electromagnética, pero invertida mediante tecnología. Y entonces esta tecnología es la que le da el poder práctico. Pero nosotros decimos, ese poder práctico solamente llega al nivel, podemos decir nosotros, exterior. El nivel interior es el ser humano, si no se deja seducir y entregar su poder interior, pues al que no podrán nunca llegar, pues esta oscuridad. Nosotros en este vídeo vamos a ir compartiendo, como su título indica, pues es un vídeo continuación de otro anterior en que venimos tratando pues el Matflood, que también está relacionado evidentemente con los ciclos, y uno de ellos fue el de Tartaria, y con la ciudad de Carmona, situada en el sur de España, porque esta es una localidad de grandísima antigüedad y como todas, pues nos pueden dar conocimiento de lo que nosotros decimos el fenómeno de enterramiento cíclico, podemos nosotros decir. Entonces recordamos que en el vídeo anterior hicimos un planteamiento general en que dijimos que cada persona es la que tiene que realizar su propia decodificación y no fiarse de ningún tipo de autoridad ni de presunto maestro, tanto en historia como en arqueología, porque dijimos que también expusimos que había un silenciamiento muy evidente, y también expusimos que íbamos a dar una simple pincelada sobre Carmona, y ahora vamos a seguir dando pinceladas, porque desde luego tendría que realizarse toda una serie, evidentemente, para dar un cumplido conocimiento pues de esta ciudad milenaria, podemos decir. Pero nosotros pues ahora vamos a seguir ahondando en algunos puntos que nosotros consideramos importantes, pero importantes porque son generalizables para otras muchas ubicaciones en el mundo, en Europa y en el mundo, que son lo que nosotros vamos a ir presentando de cuestionamientos que a nosotros, si dejamos ya de lado todo lo que nos dicen los presuntos expertos, pues nos cuestionamos. Entonces, en este vídeo también presentamos precisamente por qué desconfiamos de esta historia y de esta arqueología establecida. Y vamos a presentar lo que le hemos denominado un factor permanente en arqueología. Vamos a decir cuál es este factor permanente, que ya habrán adivinado que es el de los enterramientos cíclicos. Y un punto final, vamos a poner ejemplos, vamos a ver ejemplos mediante fotos históricas de cómo se ha producido este factor permanente en la ciudad de Carmona, es decir, cómo todos son enterramientos de las antiguas culturas.
Entonces, en el vídeo anterior presentamos, aquí en el fondo estamos viendo la ciudad en esta elevación de Carmona y dijimos, pues desde aquí, desde esta otra parte que nosotros estamos, se graba y se fotografía, pues es esta parte inferior. Entonces, en esta parte inferior ya presentamos nosotros en el vídeo anterior, pues una estructura que si nosotros queremos empezar por quizás lo que consideramos más antiguo, pues son los niveles geológicos. Y nosotros vimos que esta era una estructura geológica muy singular, como están viendo aquí. Esto es una visión desde un punto más próximo a la elevación de Carmona, en que se ve pues este tipo de estructura geológica. Están viendo aquí este tipo de cuevas y este tipo de cortes que hemos visto en el vídeo anterior. Aquí estamos viendo que, por tanto, sería una parte que vemos que se ve una artificialidad, es decir, un sentido de tecnología podemos decir, y de acción del hombre, más que de una simple erosión, como estamos viendo por estas líneas que se ven en esa estructura de Carmona. Entonces, acercándonos, pues vemos aquí realmente el tipo de restos que nosotros encontramos, restos orgánicos o moluscos. Y entonces esto es una estructura que a veces se le da en este entorno de una alcoriza, unas rocas sedimentarias de alcoriza, que es una arenisca local. Eso es lo que la clasificación que establece la oficialidad, podemos decir, y nosotros ya hemos dicho que hemos encontrado moluscos. Por tanto, eso para nosotros pues nos dice y nos presenta un cuestionamiento. ¿Sería esto el indicio de un lugar, un entorno que ha estado inundado por el agua, por el mar, es decir, un entorno subacuático en un pasado? Pues nosotros creemos que muy posiblemente, precisamente por ese tipo de moluscos. Y entonces también eso es un cuestionamiento, eso es una pregunta. Y también otra pregunta es que si esto es una tecnología silenciada, como vamos a ver este tipo de cortes aquí. Aquí lo estamos viendo, que para nosotros pues esto nos representa pues ese tipo de artificiosidad que no puede ser erosión natural. Entonces, en toda esta estructura, en todo este promontorio, pues aquí vamos a encontrar precisamente también unas huellas que vemos aquí, que es un tipo de escritura, podemos decir, o de signos, que tampoco nos podemos fiar de cómo se ha podido realizar ahí en esa altura, ni tampoco el desciframiento, porque nosotros simplemente estamos presentando cuestionamientos que nos ofrecen pues las piedras más que los expertos. Y entonces en esa misma estructura pues hemos también se nos ha dicho, se nos habla, se nos dice rumorología, etcétera, oficialidad de posible, estos son cuevas y posible que nos dicen que serían minas de extracción de albero. Y entonces nosotros lo cuestionamos, ¿es confiable esta información? Entonces en este tipo de cueva, podemos decir, vean aquí su interior, lo grande que es, evidentemente. Vean también que existen unas estructuras que se está viendo aquí claramente para nosotros, que son cortes artificiales, pero no le vemos mucho sentido a que sea una mina de extracción de albero, porque ¿por qué realizar este tipo de cortes aquí en ese interior de esa concavidad? Entonces todo esto son para nosotros cuestionamientos. ¿Y por qué hacemos estos cuestionamientos? Pues los hacemos porque ya no nos fiamos de lo que nos han venido contando durante muchos años. Entonces tenemos una desconfianza en esta historia y en esta arqueología establecida, y vemos que uno de los principales órganos de esta arqueología, que para nosotros silencia la verdad, pues sería el Smithsonian. Están viendo aquí una de sus sedes, fíjense que parece una catedral realmente, porque esto son instituciones que nosotros decimos de estas élites, que son las élites que están también promoviendo este ataque de la oscuridad realmente. Para nosotros, eso es nuestro discernimiento, nuestra opinión. Entonces vean aquí que este Smithsonian pues tiene aproximadamente, fue creado en 1846, vino desde Inglaterra a Estados Unidos, pero evidentemente pues toda esa poder elitista, y que tiene aproximadamente pues una serie de 19 museos y 9 centros de investigación y un zoológico. Pero lo importante es
saber que está direccionando toda la arqueología oficial, evidentemente, y para nosotros pues eso ya nos hace desconfiar. Y ya están saliendo a la luz muchos de sus silenciamientos, como estamos viendo aquí sobre el Smithsonian, que una de las, que podemos decir así, de los juicios que tiene y ha tenido, pues es que está ocultando precisamente información arqueológica, como la gran cantidad de al inicio del siglo XX y finales del siglo XIX, pues esqueletos de gigantes, entre otras muchas pruebas. Por tanto, eso a nosotros nos hace desconfiar si es capaz de realizarse esa acción de ese silenciamiento, pues cómo nos va a estar hablando de la verdad. ¿Y cuál es el motor realmente de estas instituciones? Pues una élite. Y fíjense aquí, si se van fijando en los signos, porque utilizan un lenguaje. Uno de ellos, uno de sus signos importantes, pues es este que están presenciando aquí de la mano escondida. Entonces esto viene desde más de 300 años, incluso más de la más remota antigüedad, este poder elitista de una clase que oculta, igual que oculta su mano, pues oculta la verdad, según toda nuestra opinión. Fíjense aquí todos los personajes más relevantes, podemos decir relevantes entre comillas, pero actuantes al servicio de lo que ya sabemos, pues son los que dirigen toda esta arqueología. Y entonces evidentemente, pues para nosotros ahora en esta época, pues estamos descubriendo esta verdad. Y entonces remitiéndonos a la arqueología aquí de Carmona, fíjense sus principales dirigentes arqueológicos que tenemos aquí a la derecha, a Jorge Bonsor, y acompañado evidentemente pues de figuras de esa élite. Y fíjense también cómo los signos que están realizando con sus manos, fíjense también sus emblemas, que para nosotros nos viene a decir que pertenecen a algún tipo de fraternidad o de hermandad, evidentemente. Fíjense en sus manos, fíjense incluso que como Bonsor, pues una de sus manos la pone un extraño cubrimiento con otras, al igual que este otro personaje que está aquí, que la tiene puesta algo para que no se le vea. Es decir, para nosotros sabemos que todo lo que han descubierto y siguen descubriendo y presentándonos aquí en la arqueología mundial y aquí en Carmona, precisamente porque este personaje, Jorge Bonsor, es de los principales, como vamos a ir viendo, pues no podemos nosotros dar una confianza a todo lo que nos están estableciendo o adoctrinando, y por eso nosotros tenemos que partir de cero y presentarnos cuestionamientos y realizar un puzzle de comprensión personal. Entonces, ¿cuál sería el factor permanente que queremos nosotros dejar aquí claramente establecido, que ya muchos sabrán en arqueología? ¿Cuál será este factor permanente? Pues consiste este factor permanente en enterramientos cíclicos del nivel cultural habitacional. Es decir, elementos y edificaciones de una época son enterrados total o parcialmente, y debido a elevaciones del terreno circundante, producidas por el fenómeno de inundaciones de barro. Es decir, no sería un movimiento de la misma capa hacia abajo, podemos decir, sino que emerge una inundación y entonces te produce un nivel superior que entierra al más antiguo. Por tanto, a mayor profundidad de enterramiento, pues mayor antigüedad. Y eso que ahora algunos están descubriendo de una manera muy sorprendente en edificios, incluso de hace unos 200 años, incluso de 1850 aproximadamente, pues lo hemos estado viendo desde siempre realmente en toda la arqueología, pero no nos lo hemos cuestionado, porque siempre en toda la arqueología estamos viendo que siempre se excava. Y hemos dado por supuesto que como tienen miles y miles de años, pues a lo mejor el nivel, debido a la acumulación de residuos, podemos decir, pues se ha ido enterrando, pero no es así. No es así realmente. Lo que lo explica es este factor que nosotros decimos factor permanente en arqueología. Y ahora en la actualidad y en Carmona, pues este factor permanente en cuanto a prospecciones más recientes, pues estarían, como están viendo aquí, este periódico de La Voz Información, como nos dice que Carmona haya una nueva entrada a las galerías subterráneas, porque vamos a presentar ahora las prospecciones más
recientes. Entonces, en periódicos como están viendo aquí de la actualidad, pues entonces nos dice que el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Carmona y la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas, AAES, vamos a presentar una serie de fotos cómo están descubriendo lo que ya se venía sabiendo pues de estas galerías romanas, porque conforman una extensa red. Y aquí están hablando en concreto de la lumbrera de una mina de unos 15 metros de profundidad, hallada gracias al aviso de un vecino a esta delegación. Fíjense también la profundidad en que están estos, los que le llaman galerías subterráneas, o también le dicen minas de agua. Y entonces también vean, si quieren pausen y lean, porque lo que nos interesa aquí a nosotros destacar que estas canalizaciones antiquísimas, ellos la atribuyen a Roma, pues recorren kilómetros. Por tanto, nosotros decimos y vamos a seguir exponiendo que realmente son ciudades completas las que están enterradas, realmente, porque ha subido todo ese nivel, y Carmona es uno de estos exponentes que vamos a presentar quizás en algún vídeo siguiente, a recordar alguna de estas ciudades que son en realidad todas las que son más antiguas. Y aquí tienen precisamente lo que estamos hablando, de esas canalizaciones recientes, porque estos son prospecciones recientes en Carmona. Y entonces aquí, si quieren, la persona que busque esa información y verá todos los lugares que se están descubriendo. Vamos a presentar algunas cuantas fotos de lugares como ese tipo de canalización subterránea está y es testigo de esto que decimos nosotros, de este factor permanente en arqueología, que son los enterramientos. Fíjense, dijésemos así, la sabiduría, la destreza, la técnica de estas construcciones que están enterradas, y por eso es este factor que queremos destacar en este vídeo, este factor permanente. Por tanto, si van ya a la información oficial de Carmona en la actualidad, en el Wikipedia, pues nos dirá que en cuanto a su antigüedad, pues lo más importante o relevante que se destaca es una necrópolis y un anfiteatro de los siglos I y II. Entonces, y estamos viendo aquí una de sus entradas principales, porque aquí se dan todas las culturas desde paleolítico, neolítico, cartaginés y sobre todo Roma, porque en Roma es donde se han centrado principalmente estas investigaciones. Sobre todo que vamos a ver dos personajes importantes, uno de ellos ya lo hemos visto precisamente con esta élite, que es George Bonsor, y otro es su socio de aquí, español, Juan Fernández López. Entonces, estos son lo más relevante que se puede encontrar pues de esa época, que sería el anfiteatro de Carmona, como están viendo aquí, una vista aérea. Y también, incluso este sí está más excavado y más expuesto y más conocido, es la necrópolis romana de Carmona, que se atribuye al siglo I antes de Cristo, aunque también nos dicen siglo I y II, desde el 1 antes de Cristo hasta el 2 después de Cristo. Y entonces, pero ya queremos que empiecen a fijarse en esta necrópolis, porque aquí está el terreno donde van las personas, y fíjense que está enterrado. Esta construcción que vamos a ir viendo, donde se atribuye a tumbas, pues está enterrada realmente. Y ahora lo podemos entender en este tiempo mucho mejor. Y entonces lo que hemos visto y esto que seguimos viendo, pues nos dicen que sería la tumba de Servilia. Y nos dicen la arqueología oficial, que hemos escuchado a algunos de sus representantes decirnos que esta tumba de Servilia aprovecha una cantera, claro, porque como está enterrada, pues ellos piensan que existía una cantera, y aprovechando esa cantera, pues reproduce una casa romana, y lo ponemos nosotros en interrogación. Entonces nosotros, porque ellos ven que como es un enterramiento, creen que es una tumba, pero al mismo tiempo nos dicen que reproduce una casa romana. Pues nosotros decimos, ¿no es más sencillo pensar que realmente es una casa romana que ha sido enterrada y en la cual se encuentra precisamente esta tumba? Precisamente. Entonces, porque vean aquí, vamos a presentar unas cuantas fotos de lo que decimos de enterramiento del pasado mediante estas elevaciones y este factor permanente en arqueología que estamos diciendo de las elevaciones o de las inundaciones de barro. Porque fíjense, aquí está la ciudad, y estas son fotos ya de ese tiempo pasado de George Bonsor y sus trabajadores excavando aquí. Y fíjense que la ciudad
está más arriba y el nivel, pues fíjense que siempre va hacia abajo, evidentemente. Fíjense aquí los terrenos, Carmona está al fondo, pero fíjense la escalera, la profundidad que se siguen excavando. Entonces, pero hasta ahora lo hemos estado viendo y no le hemos dado esa importancia de que realmente son elevaciones del terreno. Fíjense aquí otra foto de esa parte en que fue excavada hace unos 100 años por Bonsor y sus trabajadores. Fíjense un trabajador aquí y fíjense la profundidad, pero fíjense que el trabajador pues también está más bajo porque el nivel va por aquí, el nivel normal. Entonces esto para nosotros es un factor común en toda la arqueología. Fíjense otra de esas fotos, aquí este personaje, y fíjense que por aquí es donde está el nivel de suelo actual. Por tanto, lo que queremos destacar en este vídeo sobre todo pues es ese factor permanente de enterramiento del pasado. Y ahora lo decimos nosotros debido a estas inundaciones o elevaciones del nivel circundante. Y fíjense aquí los tres principales personajes que nosotros consideramos en nosotros y evidentemente la arqueología oficial. Pues tenemos a Bonsor, porque él no tiene origen español, pero el español que aquí estaba, pues era este farmacéutico o boticario de Carmona, que se llama Juan Fernández López, que es el que le sirvió precisamente pues a este acomodado investigador, podemos decir arqueólogo, y ponemos arqueólogo entre comillas, pero nosotros lo que no destaca ninguna oficialidad es precisamente este otro personaje que está aquí, que es Luis Reyes Calabazo, porque este es el principal personaje para nosotros de toda esta arqueología, un sencillo campesino aficionado a descubrir pues artefactos y reliquias del pasado. Este precisamente era el que ya llevaba mucho tiempo, pues porque también se dedicaba a la recolección de hierbas medicinales, pues las hierbas medicinales también que suministraba a este boticario, pues también le suministraba piezas. Y entonces para nosotros estos son los personajes más auténticos, que aman el pasado, rebuscan y descubren estas reliquias y son los que ponen después en la pista a los demás, a esta élite, para que excaven ellos y se lleven evidentemente todo este mérito. Y fíjense aquí a George Bonsor, a Jorge Bonsor, pues aquí con todas estas reliquias, porque son sobre todo coleccionistas. Y entonces, coleccionistas, y Bonsor, coleccionista, pues también fue un marchante de uno de los principales personajes, un mecenas que es Archer Huntington. Entonces, esto sería como para realizar unos 2 o 3 vídeos sobre esta cuestión, pero ahora no es el momento, porque nos estamos ya pasando de tiempo. Podemos también decir que era un difusionista que quizás en contraposición con los evolucionistas, Bonsor era un difusionista, y nosotros quizás en algún vídeo tratemos esta cuestión, porque es importante conocer y saber precisamente la idea general. Entonces nosotros decimos, ya nosotros no somos ni darwinistas ni difusionistas, nosotros somos, podemos decir así, historia cíclica, que son ciclos realmente, y ciclos en que todo el poder y todo el conocimiento ya está desde un principio, y eso no lo dice nadie que nosotros sepamos. Entonces vean algunas de estas restos, artefactos, reliquias, esta perfección romana que fue encontrada por estos arqueólogos, podemos decir así, entre comillas. Esta se atribuye, quizás sea la imagen de Servilia, la tumba que han visto anteriormente. Esto es otra de las más relevantes, llamada la estatua del elefante, situada en la tumba del elefante. Nos dicen que sobre todo del siglo I después de Cristo. Y queremos también hacer alusión a que Bonsor pues no solamente se dedicó a Carmona, sino su recorrido fue por muchos lugares arqueológicos, como este que estamos viendo aquí, pero esta foto la traemos aquí para que vean la imagen, cómo sigue haciendo símbolos para sus compañeros, podemos decir así, de tipo secreto, podemos también establecer. Y fíjense aquí, porque hemos dicho, y queremos recapitular y terminar, hemos dicho, un fenómeno permanente de inundaciones o elevaciones del terreno. Otro punto importante, una élite que tiene todo el conocimiento y que oculta
la verdad. Y queremos dar ahora aquí una sugerencia de que esta élite pues tiene costumbres aparentes muy formales, pero después en sus rituales y en su vida concreta quizás no sea tanto, y esto viene desde siempre. Aquí tenemos la figura de los efebos. Estamos viendo aquí una representación de un efebo pues de la antigua Grecia. Este es el más importante encontrado en España, en Antequera, realmente, y son imágenes de jovencitos, y no nos vamos, simplemente vamos a sugerir jovencitos que a veces son calificados como afeminados, pero ahora vemos ya que últimamente ya esa cuestión pues la van quitando, la van reseteando, y nos van diciendo que es que eran jóvenes que se dedicaban pues al atletismo, podemos decir, en aquellas épocas realmente. Y aquí tenemos uno de los artefactos, esta escultura encontrada por las excavaciones de Jorge Bonsor. Como estamos viendo aquí, para nosotros, y es ya opinión nuestra personal, pues se trata de un efebo. Evidentemente, eso es lo que nosotros nos dice, y además vemos que tiene una figura realmente parecida a un tipo andrógino, parece unas caderas más anchas en comparación con la parte de hombros, podemos decir. Y entonces también nos sorprendió encontrar que ya el fallecido, evidentemente, George Bonsor, que vivió en el siglo XX y a finales del siglo XIX, pues aquí estableció su residencia, compró el castillo de Mairena del Alcor, y aquí está un museo suyo en que trajo muchas de estas reliquias o de estas antigüedades. Nosotros, en un futuro, si el destino lo permite, lo visitaremos y recomendamos su visita, pero lo que nos sorprendió encontrar también es precisamente que en este museo, en el interior, pues aquí está una de esas reliquias para él, evidentemente muy importantes, como nosotros estamos viendo aquí y acabamos nosotros de nombrar. Simplemente esto hacemos alusión de un modo muy velado para que vean también que existe un adoctrinamiento, algunos lo sabrán, actual, de lo que podemos decir así, de capacidades o de estados o de adoctrinamiento de sexualidad, vamos a decirlo sencillamente de esta manera. Terminamos en este punto deseando para todos fortaleza en este tiempo en que está todo descubriéndose.